¿Qué tal, amigos de Salud TV? Muy buenas tardes y bienvenidos. Estamos iniciando una semana más. De hecho, la última semana del mes de enero. Hoy es lunes 25 de enero y comenzamos la semana con un tema interesantísimo gracias a Ultra Doceplex. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presenta. Bueno, hoy estaremos conversando con nuestros invitados acerca de la apnea del sueño. ¿Sabe usted qué es? ¿De qué se trata? ¿Cómo se puede tratar? Bueno, pues todo eso y más vamos a aprender este día. Veamos la cápsula, luego les cuento con quiénes estaremos conversando el día de hoy. ¿Y tú? ¿De qué forma manejas el estrés? Yo lo hago con Ultra Doceplex, energizante y antiestrés. Ultra Doceplex presentó. La apnea del sueño es un trastorno común en donde la respiración se interrumpe o se hace muy superficial mientras duermes. Estas pueden durar desde unos pocos segundos a minutos y pueden ocurrir más de 30 veces por hora. El tipo más común es la apnea obstructiva del sueño, que causa un colapso en las vías respiratorias. Luego, la respiración vuelve con un ronquido o resoplido. La gente que padece de esta suele roncar muy fuerte, pero esto no quiere decir que todo el que ronca lo padece. Las personas que tienen más riesgo de desarrollar apnea son en su mayoría hombres, personas que tienen sobrepeso, historial familiar o pequeñas vías respiratorias, y los niños con amígdalas hinchadas. Los individuos con apnea tienen mayor riesgo de sufrir accidentes de tránsito, accidentes de trabajo y otros problemas médicos. Si usted padece de esto, es importante que reciba tratamiento. Estos pueden incluir cambios en el estilo de vida, dispositivos bucales, cirugías y aparatos para la respiración. Si desea conocer más sobre este trastorno, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Pues ese es el tema que estaremos abordando el día de hoy y ya estamos acá listas en buenísima compañía. Tengo acá en el set a nuestra querida colega y amiga, la doctora Elena Majano, quien es neuróloga especialista en sueño. ¿Cómo estás, Elena? Bien, bien, gracias. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Y aquí estamos, terminando el mes de enero, hablando de apnea de sueño. Excelente. Bueno, tenemos también a nuestro invitado conectado vía Skype, al doctor Manuel López Ramos, también amigo de Salud TV, a todo el mundo lo conoce, neumólogo. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Manuel? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, doctora? Un gusto estar nuevamente con usted y pudiendo pues, estar discutiendo un tema de mucha importancia. La práctica clínica pues tiene una incidencia bastante alta. Cuando se suele buscar, pues muchos pacientes salen con este diagnóstico. Excelente, Manuel. Un gusto de verdad poder compartir con usted ahora hablando de otro tema, no tanto relacionado con COVID como hemos estado hablando, pero sí definitivamente muy importante. Y quizás me quiero ir contigo, Elena, porque la pregunta es, ¿qué tan frecuente lo diagnostica fácilmente? Es decir, porque me imagino que por lo general no es el paciente el que se da cuenta, es quien duerme con él, ¿no? Así es, y es algo sumamente importante que a la consulta, esto por lo general es una patología de hombres, y después de la menopausia, las mujeres comenzamos a ganar un poquito de peso, comenzamos a roncar y nos vemos con apnea, pero antes de los 50 es una patología no exclusiva, pero el 90% de los pacientes son hombres con un perfil típico, el hombre que tiene sobrepeso, cuellito ancho, roncador, que la esposa le dice que no solamente ronca ya de costado, sino que boca arriba, que también le da la impresión de que se le cierra la garganta cuando está dormido. Hay
Hay descripciones como, mire, mientras está roncando yo sé que respira, pero cuando el cuarto queda en silencio, yo sé que hay problemas, entonces lo muevo y de repente vuelve a respirar. Entonces, es la pareja, la persona que duerme con el paciente, la que nos aporta un montón dentro de la historia clínica en la consulta, porque el paciente llega que sí, que soy roncador, que me quedo dormido en situaciones en las cuales no pensé que me quedara dormido, me he quedado dormido manejando, o siento que mi sueño no es reparador, o me levanto. En la máxima expresión de las apneas, como yo le digo a mis pacientes, son aquellos pacientes que en la noche se despiertan con la sensación de que le están apretando la garganta, que no pueden respirar, saltan de la cama y se pegan en el pecho. Esa es como que digamos el cuadro más florido de una apnea de sueño que despierta al paciente. La mayoría de estos pacientes no es así. Son las esposas las que nos dan las que nos contestan las preguntas, porque ellos están dormidos y no sienten estos micro despertares que a veces son conscientes y a veces no son conscientes, causados por el cierre continuo intermitente de la vía aérea superior. El problema de apnea de sueño, y tal vez ahora, aunque como tú bien dijiste, no se relaciona a COVID, pero el problema de la apnea de sueño no radica en el pulmón, no radica en el diafragma, radica acá, en la vía aérea superior, en el cuello, ese cuello que en hombres es arriba de 40 centímetros, en camisas, para hacerlo un poco más práctico, toda aquella camisa con que se utiliza una corbata arriba de 16 y medio, ya nos da la sospecha de que en la noche existe esto. Esta es la apnea. La asfixia, el cierre intermitente, involuntario, incontrolable, porque el paciente está dormido, y esto se repite toda la noche, generando una disminución en la cantidad y en la calidad de oxígeno, y entrando todo el organismo en un estrés metabólico, endocrinológico. Es un factor de riesgo tan importante como la diabetes y como la hipertensión para padecer de un ACV, de un infarto cardíaco también, de arteriosclerosis, de diabetes. Las apneas de sueño, como bien lo decía el doctor en su pequeña introducción, es un padecimiento sumamente común, pero muy poco diagnosticado, y eso que podemos decir que hemos hecho mucha labor en educación médica continua desde hace unos 5 o 6 años, gracias a tu programa o a charlas en donde hemos podido llegar a nuestros colegas generales para que sean ellos con 5 preguntitas en un cuestionario quienes puedan diagnosticar apnea de sueño y referir al especialista, claro. Bueno, a ver, Manuel, ¿cuáles serían entonces realmente las causas más frecuentes, o al menos en lo que tú nos puedes aportar, de por qué hay gente que presenta apnea del sueño? Sí, quizás algo que es sumamente importante es el desconocimiento que se tiene de forma general de esta patología, y que también puede tener o puede ir acompañando a otras enfermedades, como por ejemplo aquellos pacientes que de repente consultan por una arritmia cardíaca y no tienen ningún antecedente médico. Y cuando indagamos, pues muchas veces el origen de esta está en un cuadro de apnea del sueño, pacientes que de repente cursan con crisis de hipertensión, o muchos pacientes que son estudiados por una disnea nada más, y comenzamos a hacer el estudio. Son pacientes que se presentan con hipertensión pulmonar, que no tienen una causa conocida, y cuando hacemos ya el estudio y hacemos, como muy bien lo decía la doctora, las preguntas pertinentes a su pareja, nos vamos dando cuenta que tiene un largo periodo de evolución de un cuadro de apnea del sueño, el cual pues ha ido progresando, y ya estamos viendo las últimas consecuencias. La mayoría de los pacientes que nos ha tocado evaluar pues tienen una obesidad, son pacientes hipertensos, diabéticos, que tienen otro tipo de comorbilidades, y que en el momento que nosotros lo detectamos pues ya son personas que ya tienen cambios importantes ya en el sistema cardiovascular, y que en ese momento pues son pacientes que ya cursan con hipertensiones pulmonares sumamente importantes. Otro factor que yo creo que en los últimos años ha venido a ayudar es que ya podemos encontrar muchos lugares a donde podemos tener el recurso de la polisomnografía,
y esto pues nos ayuda a hacer el diagnóstico de todos los pacientes que de una u otra forma consultan en nuestras clínicas, y tenemos ciertos criterios que apoyan el diagnóstico de esta patología. Entonces yo creo que en los últimos años pues hemos venido encontrando cada vez más personas que adolecen no solo de apnea del sueño, sino de otros tipos de síndromes que pueden ir cursando también con cierta sintomatología. En neumología es bien frecuente ver aquellos síndromes de obstrucción de la vía respiratoria superior y que se suele confundir muchas veces con apnea del sueño. Ok, muy bien. Vámonos a una pausa, escuchamos el avance de TN21 y continuamos hablando acá con Elena y Manuel de este tema tan interesante. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. Gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando de apnea del sueño, así que estamos con la doctora Elena Majano, neuróloga especialista en sueño, y Manuel López Ramos, neumólogo vía Skype. A ver, Elena, dijiste que era una patología, si bien es cierto, no es exclusiva de hombres antes de los 50, pero es mucho más frecuente en hombres. Estamos hablando que también ahí entran los jóvenes, los adolescentes, y pregunto, ¿pueden entrar también niños? Así es, quizás la apnea de sueño en niños, y ese es un apartado, no es un apartado corto, pero es un apartado mucho más sistemático. Los niños que roncan no deben roncar. Los niños no deben roncar. El problema con el ronquido en los niños es obstrucción de la vía aérea. Estamos hablando de amígdalas, estamos hablando de adenoides, de cornetes. Entonces, todo aquel niño que tiene un neurodesarrollo normal, porque existen las apneas de sueño de origen central en aquellos niños que tienen alguna patología neurológica. Aquí no estamos hablando de nada obstructivo de la vía aérea, son niños que van a utilizar su dispositivo de ventilación mecánica no invasiva o CPAP, porque tienen un problema neurológico que condiciona el aparecimiento de apneas centrales. Ese es un grupo pequeño, pero vale la pena mencionarlo, los niños con alguna alteración en el neurodesarrollo. Luego están los niños normales, los niños sin ningún tipo de condición neurológica, que comienzan a roncar y que la mamá cuenta que además de roncar sienten que hacen un ruido raro, como que se asfixiaran. Son niños que no necesariamente tienen que tener sobrepeso, son niños muy alérgicos, que les recae mucho de faringoamigdalitis. Por lo general los llevan al pediatra, el pediatra los refiere al otorrino, viene una cirugía correctiva y se acaba el problema. Son muy pocos los niños que yo en mi experiencia he hecho estudios de sueño por ronquido, porque por lo general primero lo evaluamos en conjunto con el otorrino y el pediatra, ve si se puede beneficiar el niño de algo que los franceses le llaman la toilette nasal, quitarle todo aquello que sea obstructivo, y los niños dejan de roncar, dejan de tener movimiento brusco durante la noche, dejan de asfixiarse, dejan de estar hiperactivos y desconcentrados en el día. Porque antes de quizás metiéndome un poco a lo que son los síntomas diurnos de las apneas del sueño, la somnolencia, el excesivo sueño en las primeras horas de la mañana que caracteriza a la mayoría de pacientes que sufren apnea de sueño, en los niños no lo vamos a ver así. Vamos a ver un niño más hiperactivo, un niño que esté mucho más irritable, con menos paciencia, más desconcentrado, y por ahí le pueden colgar el cartelito de trastorno de déficit de atención e hiperactividad, cuando no digo que siempre, pero que se debería de investigar sobre la historia de sueño del niño. Yo tuve 2 pacientes con diagnóstico de Gilles de la Tourette, que lo que tenían eran apneas de sueño. Se operaron ambos niños, dejaron de roncar, dejaron de asfixiarse, y el diagnóstico de Gilles de la Tourette, que es un síndrome, es un trastorno de movimientos anormales, desapareció. Entonces, la apnea de sueño, como bien lo dijo el doctor, es una patología que puede presentarse en su forma más clásica, con el perfil que podemos hacer en el programa hoy para que lo puedan identificar los colegas, que yo sé que a la mayoría de nosotros nos ha llegado en algún momento en nuestra práctica de internista, de médico general, un paciente con apnea de sueño, y también están aquellos perfiles no tan específicos de apnea de sueño, pero que detrás de ellos se esconde una apnea
un cuadro de apnea de sueño. Entonces los niños tienen esa versatilidad. Luego está el adolescente que aumenta de peso. El adolescente que aumenta de peso y que va a estar roncando y que va a estar teniendo pequeños periodos o pequeñas asfixias durante la noche, sabemos que la solución es bajar de peso. Sabemos que la solución es bajar de peso porque si se entra a los 20, a los 30, con 20 o 30 libras, vamos a tener un paciente joven, como los he tenido, de 35, 40 años, con síndromes de apneas e hipoapneas de sueño severas, que ya usan su dispositivo de ventilación mecánica, pero que también están siendo diagnosticados muy jóvenes, diabéticos, dislipidémicos, hipertensos. Algo muy importante que también mencionó el doctor acerca de las arritmias y acerca de la hipertensión es que el paciente con apnea de sueño, cuando no es hipertenso, comienza a generar un patrón que se llama non-diper, que es un patrón de elevación de la presión arterial durante la noche, secundario a las apneas del sueño, y se levanta a la mañana siguiente sin ser migrañoso, con dolor de cabeza matutino, y es por la hipertensión arterial que se está generando durante la noche, secundarias a las apneas de sueño. Es decir, existen como fenotipos o prototipos de pacientes que uno los va desglosando en base, los va individualizando. En los niños, como te decía, los adolescentes hay que mandarlos a bajar de peso, hay que hacerles ejercicio y para evitar que entren ya a los 20, 25, a los 30 con un sobrepeso y acarreando un problema de apnea de sueño. Y luego hay personas que no son obesas, pero que tienen una mala cañería, que tienen una anatomía que no les favorece y que ahí sí hay un patrón familiar. Mi papá usa esto para dormir, mis hermanos también, no tienen un sobrepeso llamativo, pero sí, cuando uno lo somete a la videopolisonografía, encuentra un cuadro florido más allá de la clínica de un síndrome de apnea de sueño que mejora con la corrección con el dispositivo de ventilación mecánica. Excelente, de verdad muy interesante. A ver, Manuel, por lo general estos pacientes pues a lo mejor de pronto van a llegar al neumólogo porque piensan que el problema está en los pulmones, que no puedo respirar en la noche, que me estoy ahogando. ¿De qué exámenes se vale además de la clínica para buscar o descartar que haya una patología además neumológica? ¿Placa de tórax, algo más? Sí. De hecho, es frecuente que consulta neurológica la persona venga pensando que puede tener un problema del sueño, y cuando historiamos a esta persona comenzamos a ver que tiene factores de riesgo como por ejemplo tabaquismo, contacto con humo de biomasa o por su ocupación, ¿verdad? Tiene la exposición a ciertos contaminantes que en algún momento lo suele hacer un factor para alguna enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De hecho, en la mayoría de nuestra consulta, pacientes que vienen pensando que tienen apnea del sueño muchas veces son pacientes que están cursando con periodos de broncoobstrucción, ya sea porque padecen de asma, EPOC, cuadros de bronquitis crónica, personas que tienen también, y esto es bien frecuente, pacientes con rinitis crónica que ya están con rinosinusitis y que en algún momento todo este cuadro obstructivo de la vía respiratoria superior se puede confundir con episodios de apnea del sueño. Entonces, en estos casos, nosotros pues nos valemos de la espirometría, que suele ser un estudio que nos ayuda a poder identificar todos aquellos cuadros obstructivos de la vía aérea. También es sumamente importante el estudio de los gases arteriales para determinar si el paciente adolece de hipercapnia o de retención de CO2 o cómo están los niveles de oxígeno en sangre. También es bien importante, y creo yo que es mandatorio siempre mandar un estudio radiológico, como un estudio de rayos X de senos paranasales, una radiografía de tórax, para poder determinar si existe algún tipo de anomalía, porque hay algunos otros diagnósticos diferenciales, como por ejemplo
esto lo solemos ver en aquellas personas ya adultos mayores, los cuales pueden tener alguna deformidad de la caja torácica, personas que tienen cifoescoliosis, que son bien marcadas y que en algún momento también pueden ser un factor de riesgo para tener cuadros similares o que se engloban dentro de los trastornos del sueño. Todo esto pues definitivamente nos ayuda a tener un mejor panorama, porque la mayoría de los pacientes lo que van a tener van a ser un trastorno de la vía respiratoria inferior, muchos pacientes con trastornos de la vía respiratoria superior, y en algunos de los casos siempre va a ser importante tomar un ecocardiograma. Un ecocardiograma nos puede ayudar a identificar si ya existe un trastorno en las presiones de la arteria pulmonar o también un trastorno del lado derecho del corazón, que en aquellos pacientes que ya tienen mucho tiempo de evolución detrás de este tipo de patología pueden empezar a tener ya cuadros de cor pulmonales. Muy interesante. Bueno, a ver, Elena, entonces, ¿de qué forma finalmente ya hacemos el diagnóstico? ¿Existen puntajes? ¿Existen de alguna forma alguna clasificación? Hablemos de eso. Cuando el paciente se ha podido limpiar, hacer una buena discernimiento de la historia clínica, como bien lo dice el doctor, apartando todas aquellas otras causas que pueden parecerse, haciendo un diagnóstico diferencial, esto es clínico, esto es un diagnóstico clínico en donde nos basamos en ciertas escalas de somnolencia. La que se conoce y la que utilizamos la mayoría de los somnólogos es la escala de somnolencia de Epworth, que mide la capacidad de quedarte dormido en situaciones en las cuales no te dormirías si no tuvieras una patología que conllevara a esta somnolencia diurna. Hay puntajes, el máximo puntaje es 24 y ahí vemos leve, moderado y severo. La escala de Epworth es una escala que nos ayuda en todo tipo de somnolencia, pero tal vez cuando nosotros hablamos de somnolencia no es que yo me quedo dormido frente a la computadora a las 10 de la mañana y estoy en un trabajo monótono, no. La somnolencia que nace de las apneas de sueño es aquel paciente que se levantó a las 5 de la mañana, fue a dejar a sus hijos al colegio cuando los chicos aún iban al colegio y en el semáforo se quedó dormido. Es la somnolencia que afecta al paciente en las 3 primeras horas después de que se despertó, porque es cuando hemos tenido una buena noche de sueño, el sueño que no debe de aparecer en el día. No es la somnolencia postpandrial, no es la somnolencia que aparece después del almuerzo, es la somnolencia en aquellas situaciones en las cuales yo usualmente no me dormiría, y en tiempo son en las 3 primeras horas de la mañana. Es por eso que la mayoría de los accidentes de tránsito, es por eso que la mayoría de gente que se sale de la carretera manejando pasa durante este periodo, que es la primera parte del día. Además de las escalas de somnolencia y la historia clínica y el dato que aporta la pareja del paciente, también tenemos nuestras mediciones, como bien les decía, más de 41 centímetros, más de 40 centímetros con una cinta métrica en el consultorio, el diámetro abdominal también, y luego abrimos la garganta y al abrir la boca observamos la clasificación de Mallampati, que consiste en el grado de obstrucción o visibilidad de la vía aérea. Le pedimos al paciente que abra la boca sin sacar la lengua, y si nosotros somos capaces de observar lo que es úvula, lo que es la pared de la faringe, vamos clasificándolos en grados, y cuando la lengua tapa toda la visión, sabemos que esa lengua obstruye, y tenemos el Mallampati 4, en donde ya con la historia clínica y con lo que tenemos, sabemos que ese paciente tiene el 80 al 90% en clínica. Solo nos falta meterlo a la noche de sueño para ponerle la gravedad del caso. Ya vamos a hablar luego de ese otro examen para ponerle ya la cereza al pastel, a la gravedad del caso, ¿verdad? Vámonos a una pausa, pero vamos a relajarnos un poquito, como todos los lunes con Leanic Borlasca en nuestra sección de Peace and Yoga. Hola amigos de Salud TV, soy Leanic Borlasca y el día de hoy te mostraremos Paringasana, que estira el cuerpo lateralmente, creando espacios y mejorando el funcionamiento de los órganos internos. De rodillas y con tus manos en la cadera, estira lateralmente la pierna derecha. Apoya el talón y mantén tu pie apuntando hacia arriba y completamente activo. Inhala y eleva tus brazos verticalmente. Y exhalando, desliza tu brazo derecho por la pierna. Sigue el movimiento diagonal del cuerpo con el brazo izquierdo.
el cual no se mueve, sino que se mantiene con el bíceps cerca de la oreja. Siente cómo esta asana elonga todo el cuerpo de forma asimétrica, desde la pierna derecha hasta los dedos de la mano. Para salir de la postura, regresa tu cuerpo a la posición original de manera inversa y repite del lado izquierdo. Estira la pierna izquierda lateralmente. Ahora eleva los brazos sobre la cabeza. Mantén el derecho alineado y elonga tu brazo izquierdo sobre la pierna. Siente el estiramiento lateral y visualiza tus órganos internos estirarse, así como los músculos, ligamentos, tendones y piel. Dado que esta postura elonga ampliamente, tiene un efecto de tonificación en todo el organismo, desintoxica el sistema digestivo, piel y pulmones, y mejora la flexibilidad en la espalda. La única contraindicación sería en casos con lesión de rodilla, donde es contraproducente apoyar el peso en esta parte del cuerpo. Por eso te recomiendo que tu práctica de yoga sea supervisada por un profesional certificado que te ayude a realizarla según tus propias capacidades y necesidades, sin forzar tu cuerpo innecesariamente. Llega a mis clases de yoga, mantente pendiente de las publicaciones en nuestras redes sociales y YouTube y continúa en sintonía de nuestro programa. Para Salud TV soy Lianik Borlaska y esto es Peace and Yoga. Namaste. Estás viendo Salud TV. Muy buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos acompañarle. Este día estamos hablando de un tema interesantísimo, apnea del sueño. Y es muy interesante y muy importante que usted le ponga atención porque es más común de lo que se imagina, pero como bien dijo el doctor López Ramos, es poco diagnosticado porque normalmente si la persona duerme sola, pues no se da cuenta realmente de que algo está pasando. ¿Cierto, doctor López? Sí, quizás esto es sumamente importante decirlo para que las personas pues tengan un poco más claro cuáles digamos las manifestaciones clínicas que puede tener una persona. Siempre hay que prestar mucha atención a aquellas personas que tienen un historial de ronquidos y que muchas veces los ronquidos van cambiando sus características normales que la pareja pues había escuchado en su esposo o en su esposa. Es también importante quizás hacerles ver que en aquellas personas que roncan, observar si tienen algún periodo en el cual dejan de respirar. Y si ellos lo han notado, pues que también se tomen el tiempo de cuantificar cuántos segundos esta persona tiene ese periodo sin respirar, porque esto va a ayudar que al momento de consultar pueden ser datos que al médico le sirvan para poder hacer el diagnóstico. De ahí las otras características, como ya la doctora lo había dicho, personas que tienen o padecen de cefalea por las mañanas, personas que van notando un deterioro, el cual sienten que ya no rinden igual en el trabajo, personas que en algún momento tienen alteraciones en la personalidad, de repente notan que están con más tendencia a tener periodos de mucho enojo, personas que están con más tendencia a la depresión, pueden ser algún tipo de manifestaciones que están teniendo un problema, que están llegando a padecer de apnea del sueño. Otra cosa importante en los hombres que tienen un aumento en el diámetro abdominal, siempre hay que prestar mucha atención a esto porque pudieran ser también manifestaciones que algo está sucediendo. Y por consiguiente, todas aquellas personas que están padeciendo de problemas de la presión, personas que están teniendo falta de concentración en el trabajo, personas que en algún momento sienten palpitaciones o perciben palpitaciones, pueden ser también manifestaciones clínicas de
de que están teniendo algún trastorno en el sueño. Por eso es importante que tomen en cuenta todo esto y que consulten a tiempo, porque lastimosamente la mayoría de las personas cuando ya consultan ya tienen una larga evolución de tener estos trastornos, y esto a la larga va generando cambios crónicos, principalmente a nivel cardíaco y también a nivel pulmonar, lo cual hay que tratar de hacer un diagnóstico en las etapas tempranas para no observar estos cambios que en algún momento pues, pueden poner en riesgo la vida de una persona. Muy bien. Elena, decías que la cereza del pastel, es decir, ponerle la gravedad al diagnóstico era con un examen en especial, pero también en el corte me hablabas de la importancia del seno, del TAC de senos paranasales. Sí, como bien lo mencionó el doctor cuando habló de los estudios diagnósticos para poder hacer diagnósticos diferenciales, en aquellos pacientes, no en todos, pero en aquellos pacientes, y hablo por mí, que creo que se podrían beneficiar con una tomografía de senos paranasales y orofaringe y con algo que se llama cefalometría, que se puede hacer por TAC o por radiografía. Y la cefalometría son una serie de mediciones a nivel de la vía aérea superior que le permite al somnólogo saber a lo que nos vamos a enfrentar la noche del estudio de sueño, ver del grado de obstrucción, especialmente la hipertrofia de cornetes, la distancia del hueso yoides y mandibular, la distancia que existe en la parte de atrás entre la campanita, y también al igual poder ver las amígdalas, la persistencia o no del tejido amigdalino, para poder más o menos entender lo que en las noches del estudio de sueño vamos a tener que combatir en base a la presión que vamos a darle en el tratamiento correctivo de las apneas. Entonces, la tomografía de senos paranasales y orofaringe con cefalometría, en la medida que se pueda realizar para tener un abordaje más global en el paciente que se va a someter a un estudio de sueño, sería magnífico. Pero si no se puede por costos, aquí predomina, y como bien lo decía mi maestra argentina, la clínica es soberana, entonces hay que tratar al paciente con la clínica que tenemos. Bueno, entonces estamos hablando que para diagnósticos diferenciales descartar pues una placa de tórax, como bien dijo el doctor López Ramos, un TAC de senos paranasales, un ecocardiograma por si acaso hay arritmias, ¿verdad? Gases arteriales. Los gases arteriales para ver si hay retención de bicarbonato, lo que estábamos hablando, ¿sí? Así es. Y por supuesto el estudio es la polisomnografía. A ver, sí. Háblanos un poco en qué consiste, cómo se hace. En medicina del sueño nosotros tenemos nuestro gold estándar y es la realización de la videopolisomnografía nocturna con oximetría o el estudio de sueño. Medicina del sueño se divide en dos grandes patologías, aunque hay 100 y pico de trastornos, son las apneas del sueño y el insomnio. El insomnio no es indicación per se ni primaria de una videopolisomnografía, pero sí cuando se sospecha que exista otro trastorno de sueño metido en el insomnio o que sea refractario. Entonces nos deja a la gran enfermedad que ocupa el 80% de los estudios de sueño a nivel mundial, que son las apneas de sueño. Luego vienen otras causas como son el síndrome de obstructivo de la vía aérea superior. Entonces la apnea de sueño, el estudio de sueño consiste en realizar 1 o 2 noches en un centro o laboratorio de sueño, invitar al paciente a dormir para poder registrar su sueño y obviamente los patrones respiratorios. Existen variantes de la videopolisomnografía, que es la poligrafía, que es ambulatoria. La diferencia entre una videopolisomno y una poligrafía es que la poligrafía nos sirve para saber si ronca y si se asfixia, pero no nos estratifica el sueño, no nos da aporte de otros trastornos de sueño. Y la principal indicación para la poligrafía, que es ambulatoria, es para desahogar los centros de sueño, y ahora con el COVID ha venido a tener un auge un poco más la poligrafía para no llevar al paciente a dormir a los centros de sueño. Pero ambas sirven para el diagnóstico de las apneas de sueño. La diferencia es que una se hace en un centro con mucho más cables y más electrodos, y la otra tiene un número de electrodos más reducidos y el paciente se la puede llevar a su casa. Luego se llega al centro de sueño, se descarga la información, se hace un escoreo y se obtienen los datos. Muy bien, bueno, ahí lo tienen. Ahora bien, ambos invitados han hablado de la importancia que tiene el sobrepeso y la obesidad en estos casos, y precisamente en la siguiente cápsula el doctor Manuel Novoa Pacheco, nutriólogo, nos habla sobre la incidencia que tiene el sobrepeso en esta patología. Ya volvemos.
Buenas tardes, amigos de Salud TV. Soy Manuel Novoa, su médico nutriólogo, y esta tarde platicaremos de apnea de sueño en los pacientes obesos. La obesidad es responsable del 60% de esta apnea de sueño. Pero la pregunta es, ¿qué es apnea de sueño? Es un periodo en el cual el paciente no llega aire a los pulmones. Y el 60% de la causa de esto es la obesidad. ¿Cómo manejar esta obesidad? Es una pregunta interesante. Y la respuesta es, 1. Identifiquemos el peso ideal para nuestro paciente. 2. Modifiquemos hábitos alimenticios. Y 3. Hagamos un poco de ejercicio. Si regresamos al punto número 1, perdiendo 10% del peso actual es una buena objetivo nutricional que nosotros podemos buscar. Es decir, si yo tengo apnea de sueño y estoy obeso, perdamos el 10% de mi peso. Si yo peso 200 libras, perdamos 20 libras. Ese sería un buen punto. Número 2, modifiquemos hábitos alimenticios. Y en hábitos alimenticios tenemos que modificar 2 malos hábitos. Uno es el exceso de harinas, el exceso de arroz, el exceso de pan, el exceso de pan dulce. Y el otro factor es grasa. Lastimosamente el salvadoreño es amigo de la comida rápida. Y esta ingesta de altos contenidos de grasa saturada es responsable de esta ganancia de peso excesiva. Y 3, muy importante y la cual usualmente olvidamos, es el ejercicio. Debemos de aumentar nuestra actividad física. ¿Qué es esto? Aumentar el número de latidos por minuto durante mi sesión de ejercicio. 30 minutos diarios por 5 días son 150 minutos. Objetivo, 150 minutos semana. Esto es todo, amigos de Salud TV. Soy Manuel Novoa, su médico nutriólogo, y que tengan muy buenas tardes. Estás viendo Salud TV. La apnea del sueño es la interrupción repetida de la respiración durante el sueño debido a la falta de oxígeno. Afecta aproximadamente a un 13% de los hombres y a un 6% de las mujeres. Además, los especialistas sostienen que su prevalencia se ha incrementado en las últimas 2 décadas, paralelamente al aumento de la obesidad. Esta patología frecuentemente se relaciona con un incremento del riesgo de desarrollar hipertensión y enfermedad cardiovascular. Es decir, la apnea del sueño suele ir unida en muchos casos a otras patologías. Aunque se trata de un factor independiente de las enfermedades cardíacas, la combinación de sueño alterado y falta de oxígeno hace que el corazón del paciente le resulte difícil controlar la presión sanguínea. Este hecho puede causar hipertensión, enfermedades cardiovasculares, infartos, derrames cerebrales y diabetes tipo 2. Bueno, gracias por continuar con nosotros. Y mira, qué importante la nota, porque precisamente a eso iba. Ya dijimos, ya llegamos cómo hacer el diagnóstico, obviamente, y cómo ponerle la gravedad. Hablemos ahora un poquito de cuáles son las consecuencias de no tratar esto a corto y a largo plazo. Comencemos hablando con Manuel, luego nos venimos contigo. Okay, a ver, doctor López Ramos. Mire, quizás una de las consecuencias más importantes de estos pacientes que no reciben un tratamiento a tiempo y la enfermedad va progresando es que el periodo de apnea ocasiona un incremento en los niveles de CO2 en la sangre. Y aparte de esto, la disminución de las concentraciones de oxígeno también en esta. Posteriormente podemos ir observando cambios estructurales a nivel del corazón que van aumentando o incrementando o dilatando las cavidades que pueden están relacionadas
a la circulación pulmonar, ¿verdad? Llámese aurícula derecha, ventrículo derecho, y esto de una forma va interrumpiendo la circulación normal, aumentando las presiones de la arteria pulmonar, y por consiguiente esto va ocasionando que la persona maneje niveles muy bajos de oxígeno y por lo tanto se vuelven pacientes oxígeno dependientes, aparte de todo el manejo que se debe de dar de la patología de la apnea, y aparte de esto condiciona a que el paciente comience a tener arritmias cardíacas que de una u otra forma pueden llevar al paciente a tener una muerte súbita. Entonces, por eso es importante que todos estos cambios que se van observando a nivel del corazón principalmente pueden llevar a presentar hipertensiones arteriales de manejo difícil, arritmias, pacientes que tienen necesidad de oxígeno, aparte de los otros dispositivos que utilizamos para el manejo de la apnea del sueño. Pero aparte de esto también la hipoxemia no solo va a causar alteraciones a nivel cardiovasculares, sino que también alteraciones a nivel del sistema nervioso central. Entonces es sumamente importante el diagnóstico y el tratamiento a largo plazo de estos pacientes, dentro de lo cual pues no solamente lo vamos a enfocar al manejo de dispositivos que den presión positiva en la respiración, sino que también otro tipo de cambios que deben de tener estos pacientes en su vida cotidiana, como por ejemplo aquellos pacientes que fuman, se les hace énfasis en dejar de fumar. Pacientes que utilizan medicamentos que pueden llegar a deprimir más el sistema nervioso, también se debe de disminuir su consumo. Todo aquel tipo de bebidas estimulantes también se deben de restringir. Entonces, todo esto pues debe de ser, y algo que es bien importante, un manejo multidisciplinario. Acá no solamente es un tratamiento solo del cardiólogo, del neurólogo o del neumólogo, sino que debe de ser de hecho deberían de existir clínicas a nivel institucional, clínicas en las cuales todas las especialidades tienen que estar trabajando de la mano para brindarle un tratamiento multifactorial que conlleve a mejorar la calidad de vida de estos pacientes, en los cuales debemos de tener, y como ya lo vimos, una importancia el abordaje nutricional, el abordaje por el neurólogo, el cardiólogo, el neumólogo, ¿verdad? Para que estos pacientes pues puedan tener un manejo que lleve a la larga mejorar su calidad de vida y las expectativas de vida que tengan a largo plazo. Muy bien. Bueno, a ver, entonces Elena, hablemos de los manejos, del manejo ya en sí. Definitivamente vimos ahí en las imágenes la colocación. Como bien decía el doctor López Ramos, ese es un manejo multidisciplinario. Aquí todos hacemos que la rueda camine en una sola dirección en pro de mejorar la calidad de vida del paciente. Cuando ya uno hace un estudio de sueño y este paciente es candidato o sale o arroja el estudio de sueño que existe un síndrome de apnea de leve, moderado, severo, pero donde el factor de riesgo, si es hipertenso o diabético, ya lo hace pensar en el uso de un dispositivo de ventilación mecánica. Esos que aparecían en las cápsulas no son oxigenoterapia, esto es aire a presión, porque muchos pacientes dicen voy a dormir con oxígeno, aquellos, como bien dijo el doctor, que necesiten oxígeno complementario, suplementario, adaptado a estos que son compresores de aire. Este es un compresor de aire que de diferentes tipos de modelos, está el de presión continua, está el de doble presión, y así existen de más alta complejidad de acuerdo a la gravedad del paciente. Pero este es aire comprimido, aire que entra con una presión que sale de la noche de estudio, presiones que van de 4 a 20 centímetros de agua. Entonces, donde el paciente esté dormido, boca arriba, soñando, sin apneas, sin ronquidos y con saturaciones entre 95 y 97, y si eso se alcanzó con 14, con 12,
con 11 centímetros de presión. Esa es la presión que necesita la vía aérea para que se abra durante la noche y no colapse y produzca la apnea. Esta presión, como te digo, sale de la noche del estudio, se setea, se le ponen los parámetros a la máquina y se empieza a ese tratamiento que parecería fácil, pero no, es un tratamiento que requiere mucha disciplina por parte del paciente, mucha acuciosidad por parte del médico que lo va a instalar, y gracias a la tecnología hoy se puede controlar que el paciente duerma con esa máquina, que la use, si están controlando las presiones a través de las tarjetas lectoras que traen. Entonces nosotros los controlamos, y además de que los controlamos y vemos que el tratamiento con la presión continua está funcionando, o con la presión de la vía aérea funciona, el paciente también lo dice. Se ven en la ausencia de la somnolencia, en una mejoría de todos los síntomas que bien mencionó el doctor, en los parámetros también de su presión arterial, en los valores de su glucosa. Entonces esto es, al ser multidisciplinario, los diferentes especialistas que ven al paciente, ya sea en lo público o en lo privado, se dan cuenta que la mejoría es armónica en todos los niveles. Vea, así es que no es un abordaje difícil, pero sí tiene que ser un abordaje constante. No debemos de dejar solos porque ellos pueden flaquear, quitarse la máscara dormidos, seguir comiendo. Y algo que dijo el doctor muy importante, todo paciente hombre que se sospeche con apnea de sueño, con ronquidos, con asfixias, ojo con el alcohol en la noche. El alcohol no solamente aumenta el ronquido a decibeles terribles, sino que profundiza las apneas, las hace más frecuentes, las hace más largas, y al paciente le cuesta más despertarse de la apnea. Así es que no es el mejor amigo en los pacientes. No son una muy buena combinación. Así es. Bueno, vámonos a una pausa y volvemos con lo último del programa de hoy. Estás viendo Salud TV. Muy bien, apnea del sueño es el tema que hemos estado tratando. Cualquiera diría que solo se trata de me molesta que mi esposo ronca en la noche porque no me deja dormir, pero realmente es mucho más que eso. Es una patología y usted puede estar salvando la vida de su esposo si usted va y lo lleva a consultar. Difícil para aquellos que viven solos, Helena. Así es. En las personas que viven solos, porque nos ha tocado pacientes que viven solos, es difícil, y por lo general lo descubren cuando salen con amigos o se van de viaje familiar al mar, en donde les dice, es imposible, no podemos dormir con vos. Pero no solamente roncas terrible, sino que nos afligiste porque es como que no respiraras. Entonces, por lo general, la gente que vive sola, cuando tiene que departir con su familia y tiene que quedarse a dormir en otra casa, pues son los familiares los que lo llevan a la consulta. Muy bien. Manuel, ¿cuál sería el mensaje que le gustaría dejar para la población? Bueno, el mensaje final quizás sería hacer énfasis en aquellas personas que tienen un historial importante de ronquidos, ya sea su pareja o personas que todavía viven con sus padres, que presten mucha atención en cómo duermen. Si ustedes notan que los ronquidos son muy intensos, que hay periodos en los cuales la persona deja de respirar, si hay un abuso excesivo de alcohol, de tabaco, y todo esto causa que la persona pues tenga todas estas alteraciones en el sueño, consulten a tiempo. Consulten a tiempo, porque cuando ya uno ve a un paciente que tiene daños estructurales a nivel cardíaco, prácticamente son personas que van a tener una mala calidad de vida. La mayoría de estos, pues su tiempo o perspectiva de vida es bien baja. Entonces creo yo que es una patología la cual se puede detectar a tiempo, haciendo uso adecuado de todos los estudios que tenemos para el diagnóstico. Entonces esto creo yo que es lo que debemos de hacer mucho énfasis. Excelente. Gracias, Manuel, por habernos acompañado nuevamente acá en el programa, y gracias por aportar y regalarnos su tiempo. Esperamos volverlo a ver pronto.
Muchas gracias, doctora, muy amable. Saludos a la doctora Majano también. Adiós, muy amable, mucho gusto. Bueno, a ver, Elena, entonces, ¿cuál sería como tu mensaje final recapitulando ahí? Quizás lo más importante es decirle a todos sus televidentes que en nuestro país existen profesionales y todo un equipo también de médicos, neumólogos, cardiólogos, nutricionistas, que estamos conscientes de que ese es un problema, que sabemos diagnosticarlo, que sabemos tratarlo y que podemos acompañar al paciente, ya sea de una forma presencial o a distancia, como en los últimos tiempos, para que esta patología que puede conllevar desde un dolor de cabeza a la mañana siguiente, una separación matrimonial transitoria por los ronquidos, hasta una muerte súbita. Entonces, que estamos acá, que los podemos ayudar, que sabemos cómo hacerlo, que solo necesitamos que consulten y que nuestros colegas lo deriven a los especialistas, que estamos llevando a cabo esta campaña desde hace mucho tiempo de poder detectar y tratar las apneas de sueño. Excelente, Elena, muchísimas gracias, de verdad un orgullo saber que contamos con los profesionales para poder diagnosticar y tratar esta patología. Gracias a todos ustedes, disfruten su lunes, mañana venimos con lesiones de hombro. Se quedan con Brenda Vázquez, bendiciones. Los cambios del estilo de vida pueden ayudar a aliviar los síntomas en personas con apnea del sueño leve. Es por eso que te recomendamos lo siguiente. Lleva una dieta equilibrada. Una de las principales causas de este padecimiento es la obesidad. Por ello es recomendable llevar un estilo de vida sana y mantener un adecuado peso corporal. Crea una rutina de sueño. Es importante que la persona intente dormir de forma seguida 7 y 8 horas diarias, siempre a la misma hora, incluyendo los fines de semana. Intenta dormir de lado. Esta es una forma muy efectiva para evitar la aparición de este problema. Hacerlo boca arriba o boca abajo hace que sea más complicado para el sistema respiratorio evitar los síntomas clásicos de esta afección.